Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas las chicas que nos escuchan. Soy Ana Reyes y el día de hoy estaremos platicando sobre un tema que considero muy especial, la iglesia y el servicio. Sin duda, la mayoría de nosotras nos hemos visto en este contexto de iglesia, pero creo que hay muchas cosas que decir acerca de esto y sobre todo, ¿qué nos enseña la palabra? Pero primero quisiera leer uno de los compromisos que en obediencia encontramos en el Manifiesto de la Mujer Verdadera del que hemos hablado ya en los últimos 2 episodios. Dice así: estaremos comprometidas fielmente en nuestra iglesia local, sometiéndonos a nuestros líderes espirituales, creciendo en el contexto de la comunidad de fe, usando los dones que Dios nos ha dado para servir a otros, edificando el cuerpo de Cristo y cumpliendo con sus propósitos redentores en el mundo. Y para hablar de esto, estoy con Mónica Valadez. Hola Moni, quisiera empezar preguntándote, ¿en qué áreas de tu iglesia te imaginaste sirviendo cuando eras joven, con los dones que Dios te ha dado? Y si hay algo que te emocionaba o que te intimidara. Hola Anita, qué gusto estar aquí contigo. Y bueno, hablando de este tema y las preguntas que me haces, la verdad es que es un tema que me gusta muchísimo. Me encanta el servicio en la iglesia. Y a la edad de las chicas que nos están escuchando hoy, yo comencé sirviendo como, normalmente lo conocemos como ujier. No sé si esto aplica en todas las iglesias, no sé si tú conoces este concepto. Sí, pero sí. Es básicamente el ministerio de bienvenida, ¿no? Este ministerio era un área de servicio que me gustaba muchísimo. Ya después comencé a dar la clase en la escuela dominical a los niños. Y servir aquí sí me ponía un poquito más nerviosa porque me tocaba desde un principio hacerlo con otra hermana que era mayor, que tenía más tiempo en el evangelio, más experiencia. Sí. Y la verdad es que sí tenía miedo a equivocarme o a enseñarle mal a los niños. Pero cuando crecí un poco más y ya me dejaban hacerlo yo solita, ambos servicios realmente no me sacaban mucho de mi zona de confort. Prácticamente era abrir la puerta, saludar a los hermanos que iban entrando, ubicarlos en los asientos. Y en el caso de los niños, pues no me sentía muy intimidada a ese punto porque pues de alguna manera ellos no te cuestionan cosas que no sabes responder muchas veces. Bueno, a veces sí hay preguntas un poco complicadas, pero sí, porque uno no sabe cómo decírselos a su edad, pero claro, sí. Seguía un manual de clase, etcétera, entonces pues realmente era, por así decirlo, algo sencillo. Pero fíjate, Anita, que al pasar el tiempo me di cuenta que el tema no era servir solo por hacerlo y tener parte entre el grupo de servidores de la iglesia, sino que era un servicio para Dios. Entonces empecé a reflexionar realmente en por qué hacía lo que hacía en estos ministerios. Sí, Moni, me alegra mucho escuchar esto porque creo que muchas veces nuestros nervios o temores son lo que nos frenan para poder servir al Señor. Pero qué bueno que es cuando entendemos justo eso, que servimos al Señor, que lo servimos a Él. Y debemos hacerlo con una actitud de responsabilidad, entendiendo lo que esto significa, porque muchas veces pienso que lo damos por hecho, ¿no? Y es un gran regalo lo que todo esto representa. Y Moni, también me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que es tan importante que las jóvenes no solo asistan, sino que también se involucren activamente en su iglesia? Y también si una joven puede hacer la diferencia en su comunidad de fe. Bueno, hemos venido escuchando en episodios anteriores cómo es que Dios ha dado dones a sus hijos para ponerlos al servicio de su iglesia, en medio de una comunidad en la fe. Son esas cosas que podemos hacer por su gracia, algo inmerecido que nos ha regalado el Señor para que podamos ser instrumentos para hacer lo que nos ha llamado a hacer por amor a los demás y para que Él se lleve toda la gloria. Cuando pensamos en el servicio al Señor con esta perspectiva, Anita, realmente debería cambiar nuestra manera de pensar de por qué vamos a la iglesia y todo lo que implica pertenecer a ella. Todo es para el Señor. Y claro que puede hacer una diferencia. Miren, hay un pasaje en la Biblia, cuando Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 12, versículos 20 al 22, se los quiero leer, dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que, pensando en esto, yo me pongo a pensar qué pasaría si no tuviéramos el dedo gordo del pie, por ejemplo. Cuando Sí. pensamos en el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, normalmente nos vamos al dedo chiquito del pie, ¿no? O a los Ajá. dedos del pie. Y fíjate que, Anita, que conozco a una persona, a una mujer hondureña que recientemente subió, bueno, el año pasado, subió el Everest. Y a medida que ella iba subiendo y todo lo que implicó este proceso de llegar hasta la cima, por el frío de la montaña, el clima y demás, ella perdió parte de su dedo gordo del pie. Ella comentaba en una entrevista cómo es que tuvo que aprender a hacer las cosas nuevamente, ciertas cosas, tuvo que empezar a tomar ciertas terapias físicas y demás, porque su cuerpo no era el mismo y había Claro, sido sí. solamente una parte de su dedo gordo del pie. Y bueno, no sé si a ti te ha pasado, si te has fracturado a lo mejor el dedo chiquitito o te has golpeado en la esquina de un mueble, que eso es de lo más Uy, común, sí. y nos duele el dedo y parece como que ya ni podemos caminar, cuando es una parte tan pequeña. O qué tal cuando, no sé, nos doblamos un dedo de la mano jugando voleibol o lo que sea y después lo tenemos que traer vendado. Hay cosas que cambian en nuestro día a día. Claro. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta de cuán necesaria es cada parte de Ujú. nuestro cuerpo hasta que se lastima. Y bueno, de esa manera el apóstol quería explicarles a los hermanos de la iglesia de Corinto que absolutamente todos, así como en el cuerpo humano, todos nuestros miembros son importantes. Así, en la iglesia, todos somos esenciales. Ujú. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Sí, eso es tan cierto porque también creo que muchas veces nos pasa que hasta que falla alguna parte de tu cuerpo dices, ay, no, sí, esto era muy importante, Ajá, ¿no? Y exactamente. mientras no lo valoras igual, y creo que también por eso Pablo usa esta analogía del cuerpo. Es bien importante entender esto, que no somos llamadas a solo ser asistentes, sino a ser iglesia, con todo lo que esto representa. Y así como pues en las familias o en nuestro cuerpo, no siempre todo es color de rosa. Hay cosas que a veces nos lastiman o están mal, pero debemos ver la iglesia desde la perspectiva de Dios. Y Él ha llamado a la iglesia su esposa. Entonces, bueno, también me gustaría preguntarte, ¿cómo has experimentado a Dios más de cerca mientras servías en tu iglesia? Y si alguna vez una tarea sencilla terminó fortaleciendo tu fe, Moni. Sí. Pues mira, Anita, como te decía anteriormente, al principio quería participar sirviendo en la iglesia porque era lo que me hacía sentir bien al estar ahí en la iglesia. De niña y de joven era mucho más introvertida que hoy y yo me di cuenta que servía, al momento de servir yo lo hacía porque eso me permitía ser vista un poquito por los demás. Claro, sí. Pero a medida que fui creciendo en la fe, me di cuenta que no era algo que podía hacer para sentirme mejor, sino que era algo que le glorificaba al Señor. Así que lo que empecé a hacer era tratar de estar atenta a las necesidades que surgieran, aunque nadie me lo pidiera o no fuera parte de un ministerio oficial de la iglesia. No sé, desde compartir mi Biblia con alguien. De pronto hay gente nueva en la iglesia, no tienen una Biblia y tú te das cuenta, te acercas y compartes tu Biblia. O preocuparme genuinamente por algún niño de la clase dominical, orar por él, preguntarle cómo está, visitar a alguna hermana en su casa que necesitara ayuda, o simplemente limpiar los baños que se habían quedado sucios, o levantar los papeles tirados, acomodar los folletos evangelísticos que de pronto tenemos por ahí en alguna parte. Todas estas cosas, por más mínimas que parecieran, me llevaron a tomar esa perspectiva de que el servicio al Señor se puede hacer también tras bambalinas. No se necesita una plataforma como tal o un ministerio como muy oficial. Al final de cuentas, Anita, de lo que el Señor se agrada es de un servicio con un corazón que genuinamente quiere darle gloria a Él. Amén, y tú lo sabes, sí. yo sé que tú sirves en tu iglesia de distintas maneras y tú sabes que seas vista o no, sea un ministerio en el que todos se dan cuenta o no, o si solamente el Señor lo está viendo, es igual de importante, es igual de necesario. Totalmente de acuerdo, Moni. Creo que esto es súper cierto. Y gracias por recordarnos esto. Qué importante es que en verdad analicemos nuestras intenciones, nuestras motivaciones y el por qué hacemos lo que hacemos.
quiero la atención, lo hago para conseguir el aplauso de las personas, para que otros me vean bien, o lo estoy haciendo realmente como una ofrenda de amor al Señor, ¿no? Porque estoy considerando lo valioso que es el Señor. Ahora, Moni, ¿nos podrías contar un poco sobre algunos miedos o barreras que te pueden detener a la hora de servir? A lo mejor inseguridad, falta de tiempo, sentirte muy joven o poco capacitada, y cómo puedes entregarle esto al Señor. Así es, creo que los miedos o esas barreras dependen muchísimo de persona en persona, tu contexto, tu iglesia, inclusive tu personalidad, como yo te decía. Yo era una persona mucho más introvertida y me costaban ciertas cosas. Así que pueden variar realmente. Para algunas chicas puede ser que tienen miedo de no hacer las cosas bien, que el servicio es mejor que lo hagan los adultos porque ellos sí tienen experiencia, saben mejor cómo manejar todas las cosas, todos los asuntos. Para otras chicas puede ser la falta de tiempo. Se pueden abrumar con la universidad, las tareas, los proyectos, inclusive algunas chicas que trabajan al mismo tiempo y sienten que ya no les queda nada de tiempo para servir al Señor en su iglesia. A veces puede ser el miedo a fallar o estar en desacuerdo, inclusive con alguna persona dentro de la iglesia. Y a veces decimos, mejor no me quiero meter en problemas. Pero jóvenes, yo quiero animarles de verdad a que nada de estas barreras o miedos las desanimen. Hemos dicho incontables veces en este podcast que el Señor capacita para lo que nos llama. Si su voluntad es que pertenezcamos a una comunidad de fe, que sirvamos en nuestra iglesia local y que le demos gloria a través de ello, Él nos va a dar la fuerza, la gracia y la capacidad que necesitamos para poder hacerlo. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la humildad que necesitamos para servir de manera incondicional, sin esperar nada a cambio, porque así lo hizo Cristo mismo. Él nos dio ejemplo. Y creo que todas recordamos, creo que Anita, tú recuerdas, cómo el Señor Jesús hizo servicio a los demás, cómo les sirvió, y particularmente cuando le lavó los pies a sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 14, Cristo les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Y ese es nuestro ejemplo por excelencia. Amén, amén, sí. Y es el mismo Señor quien produce también el querer como el hacer, ¿no? Entonces, recuerden esto, chicas, el Señor capacita para lo que nos llama. Moni, ¿qué le dirías a una chica que siente que no tiene lugar en su iglesia para usar sus dones? ¿Cómo puede empezar a dar pequeños pasos con fe y con humildad? Pues yo le diría que en primer lugar vaya al Señor en oración, que le pida a Dios que le dé un corazón humilde para poder servirle como Él quiere que le sirva. Luego le diría que abra muy bien sus ojos y esté atenta a las necesidades que hay a su alrededor. Realmente, les digo, no pasará mucho tiempo antes de que se den cuenta que hay tanto por hacer en la iglesia. Si estamos buscando solo servir en los ministerios oficiales o vistosos de la iglesia, bueno, ese es un punto en donde tenemos que detenernos y revisar nuestro corazón y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que empieza con cosas pequeñas, con las cosas invisibles. Luego, acércate a las hermanas maduras en la iglesia y pregúntales qué necesidades ellas ven en las que tú puedes ser de ayuda. Y si hay algo en lo que Dios te está dando convicción de hacer, acércate a tus pastores y diles que Dios te ha dado tal o cual don, que has visto una necesidad en la iglesia en la que consideras que pueda ser de apoyo, y entonces espera la dirección de ellos para ver si es algo que puedes comenzar a hacer o si debes esperar y apoyar mientras tanto en otra cosa. Recuerda que tus pastores son esas guías que Dios ha puesto para dirigir la iglesia. Así que siempre ve a ellos y pide su consejo e instrucción. Muchas gracias, Moni. Y en verdad que podamos ser esas chicas que observan y actúan. Y ahora llegamos al momento de la verdad. La iglesia no es solo una actividad a la que asistimos los domingos. Entender el peso que tiene en el corazón de Dios nos hace cambiar por completo de perspectiva. Él dio su vida para presentar una iglesia pura. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo y en congruencia a esta verdad. Así que seamos esas chicas que se involucran. Pidamos al Señor que nos llene de convicción para servirlo a través de nuestro amor y servicio a los demás, ya sea en nuestra casa, en la iglesia o donde sea. Que lo hagamos con un corazón correcto y humilde, donde aún en lo poco somos fieles.
Gracias a todas por acompañarnos hoy y gracias Moni por compartir con nosotras hoy. También quiero recordarles que todavía pueden registrarse en nuestro taller de verano en línea. En un mundo que normaliza el pecado y celebra lo superficial, ¿cómo puedes vivir con propósito y evitar caminos que traen dolor y confusión? Esta y otras preguntas serán respondidas en el taller, así que visita avivanuestroscorazones.com y aparta tu lugar. ¡Hasta la próxima! Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.